Bueno, buenas tardes. Mi tema de exposición es la piel del alma de Francisco Cajiao. El lenguaje incesante, punto 4, la intimidad, el contacto íntimo. Bueno, entonces, empecemos. Un buen niño alimentado, cómodo y sin dolor alguno puede seguir llorando y solo iniciar un contacto íntimo con la madre si la madre le da alimento. Se asegura de que se encuentra cómodo y lo deja otra vez. Es posible que el niño reanude su llantina. Bueno, cuando los niños hacen por lo general la llantina, las madres siempre creen que es porque estos niños no están bien. Siempre creen que el niño no está bien alimentado o algo así. Pero entre otras cosas, cuando en realidad el niño puede estar en perfectas condiciones, pero lo que reclama es afecto de la madre, llora, y él hasta no sentir que tiene su reacción de afecto, como dice en el texto, pues la que desea y la que le hace sentir bien y deja la ansiedad, él no dejará de llorar. Entonces, hasta que el niño se encuentre satisfecho, no va a dejar de llorar. A pesar de que el niño tenga pues estas formas de expresarse y eso, él también desarrolla otro tipo de gestos, como lo son la sonrisa, que lo desarrolla unos meses después del nacimiento, y con esta lo que le transmite a la madre es estar satisfecho por lo que la madre hace por él. Entonces la madre ya empieza a sentir que todo su trabajo valió de alguna forma la pena, porque el niño ha dejado de llorar. Eso la hace sentir muy bien a ella. Por lo general, las señales más fuertes que transmitimos como seres humanos son todas aquellas las que quieren lograr un encuentro íntimo, un contacto con los demás. Así, en la primera infancia, el niño busca con ansiedad el abrazo de su madre, las caricias de su madre, el contacto íntimo con ella. Cuando el niño finalmente tiene este afecto, él le responde a su madre con risas, con balbuceos y agradecimientos. Esto demuestra en él el placer que siente al su madre, pues demostrarle ese tipo de afecto. Y pues al hacerlo feliz, entonces él quiere demostrarle a su madre esa felicidad. El contacto íntimo que requiere el niño en la primera etapa de su vida va cambiando paulatinamente conforme va alejándose de sus padres y empieza a tener interacción social en la escuela. Esta etapa del niño, él requiere los abrazos que le sirven de consuelo para mitigar toda la ansiedad que hay en la escuela. Muchas de las señales que lanzan nuestro cuerpo se dan por una carga que tenemos en nosotros biológica, esta expresión corporal, y pues de la evolución de nuestra especie, pero también se dan gracias a la imitación que nosotros desarrollamos de nuestros padres y de las personas que tenemos cercanas a nosotros. Estas se llaman formas de ser, así le dicen en el texto, y es el proceso que nosotros tenemos de imitación cuando compartimos con nuestros padres, con nuestras madres, con personas que están constantemente cerca de nosotros, en la que aprendemos a comportarnos como ellos se comportan. Es como un tipo de memoria corporal. El contacto físico no solamente se queda allí, pues en ese tipo de cosas, ya que lo emocional en el hombre hace que se desenvuelvan otras cosas como lo son el arte, el conocimiento y la política. Pero entonces, cuando el niño está en la escuela, él, a través de ese contacto físico que va recibiendo de su madre, empieza como a independizarse, y cada vez el afecto que necesita es distinto. Lo iremos explicando paulatinamente alrededor del texto. Es distinto con el bebé recién nacido, que requiere sentir siempre a su madre, requiere sentir su piel,
requiere sentir su olor, requiere escuchar su voz. Entonces todo esto va cambiando mediante que el niño va creciendo. Más adelante también vamos a explicar la importancia del acercamiento de la madre y el niño cuando pues está en el periodo de lactancia. Empezando el texto, el autor trata de explicar de lo importante que es en la vida del adulto pues la intimidad y cómo cambia esa, porque pues ya lo que más caracteriza esta es el contacto íntimo, pero el contacto ya en el acto sexual, que esta ya sería la que ya lo que caracterizaría pues por el resto de la vida se desarrolla en los adultos. Y conforme llega la adolescencia, su exigencia de contacto íntimo se va formando, y ya en esta etapa el acercamiento íntimo más importante que le caracteriza es el contacto sexual, las relaciones íntimas que se desarrollan en toda su vida como adulto. Entonces pues ya las necesidades cambian, ya entonces hay un distanciamiento, y entonces también hay una mayor lectura de los gestos ya por medio de las palabras. Entonces ya se necesita como algo mucho más íntimo en donde puedan converger dos personas, un sentimiento. Entonces cuando el niño va creciendo, entonces ya se van dando como otro tipo de cosas que son más importantes, bueno, cuando ya se convierte en un adolescente. Bueno, también otra cosa de nuestro contacto con los demás, nuestra necesidad afectiva siempre estará en nuestra naturaleza, pero el mayor problema en esta es que a pesar de la capacidad que tenemos para leer en el lenguaje del otro su deseo de afecto, no sabemos en realidad específicamente qué tipo de afecto desea, y el fallo en deducir esto puede afectar emocionalmente al otro. Bueno, el problema está en sí en que no podemos saber específicamente el afecto que el otro desea. Entonces en el texto ponían una situación de ejemplo, y es una pareja de novios adolescentes. La chica va donde su novio y pues ella desea que él le dé un abrazo, pero entonces él no sabe cómo responder a el lenguaje corporal que ella le está mostrando. Él sabe que ella necesita que se acerque, pero no sabe de qué forma. Entonces el chico procede y quiere besarla apasionadamente, pero ella trata como de desarrollarse en ese lenguaje corporal que están relacionando los dos, pero ella se siente mal y se pone a llorar y se va. Entonces el chico queda desconcertado, y él en realidad no puede entender por qué, porque pues la chica se fue así llorando, no sabe por qué, no puede encontrar una respuesta. Entonces el problema es que cuando nosotros no podemos descifrar en realidad lo que quiere específicamente el otro, nosotros sin darnos cuenta podemos destruir una relación y podemos hacer que la otra persona se sienta muy mal, ya que nuestro lenguaje corporal está estrechamente relacionado con nuestras emociones, con lo que pensamos, con lo que sentimos afectivamente respecto a los demás. Entonces este tipo de fallos pueden hacer que las personas se sientan profundamente tristes, se sientan profundamente rechazadas, porque en este tipo de cosas también influyen el tipo de infancia que ellos hayan tenido, y pues como ellos se hayan configurado emocionalmente a través del contacto íntimo que han experimentado a través de toda su vida. Entonces ellos se sienten identificados con otro tipo de situación en la cual no se sintieron bien, entonces esto puede estropear totalmente el rumbo de una relación. Bueno, por esta parte es como lo complicado de desarrollo de las relaciones humanas en contexto pues a poder leer bien a las otras personas.
Bueno, eh, se me cortó el video porque solamente me grababa 10 minutos. Entonces es un poquito difícil grabar aquí. Pero entonces ahora seguimos con esta parte que habla de las caricias, las miradas, palabras, sonrisas. Pueden ser un estímulo, una invitación a la intimidad. Todo este repertorio lo aprendemos alrededor de nuestra vida y esta memoria corporal nos configura emocionalmente. También aquí perviven todos los traumas que hayamos tenido. Uno de los momentos más importantes en este desarrollo y que determina el camino de la relación con la madre con su hijo en este periodo de lactancia. Bueno, el periodo de lactancia es muy importante tanto la madre para el hijo, porque lo que hace es que los niños experimentan placer en esta etapa, se sienten más cercanos a su madre y la madre también se siente más cercanos a ellos. Además, esta etapa como que marca de por vida y un camino en el cual se va a trazar la relación de madre y de hijo. También hace que cuando los niños estén más grandes puedan tener más independencia y puedan sentir más seguridad por ese acercamiento que tuvieron hacia su madre. Eso es muy importante. Sin embargo, han habido varios problemas con esto, porque en la década de los 50 empieza a haber una especie de ruptura entre las madres y los niños, porque empiezan a salir, pues empieza a haber un movimiento en sí, y entonces las madres empiezan a utilizar para sus hijos más biberones, empiezan a utilizar más chupas, empiezan a utilizar más elementos que de cierta forma hacen que ellas no tengan que darle su pecho hasta una edad prolongada, que pues lo que antes se hacía. Anteriormente los niños les daban lactancia mucho más tiempo, pero entonces después de que empieza a darse este movimiento cambian muchas cosas en la cultura, no solamente empiezan a utilizar más este tipo de cosas, como aquí está en la próxima diapositiva. Bien, en la década de los 50 empezaron una ruptura entre la madre y el hijo al empezarse a implementar productos como el biberón, aquí lo tenemos, biberón, pues también esto para cargar al niño, y de hecho pues ya el niño no tiene directamente el contacto de los brazos de su madre con él, entonces pues esto lo afecta en pues el desarrollo de su emocionalidad, pues, es una ruptura. Bueno, también no solamente se da esto, sino que también se dan otros cambios culturales mucho más fuertes, porque entonces también tendencias culturales las cuales hacían que las madres les dieran menos afectos a sus hijos para no malcriarlos, en los niños se hacía esto para que no perdieran su conducta varonil, y las niñas eran reprendidas cada que tuvieran gestos corporales que pudieran representar invitaciones sexuales desde el criterio de sus padres. Bueno, empiezan a haber estos cambios culturales y eso empieza a afectar totalmente pues en el desarrollo del individuo, ya que esto lo que hacía era que los niños no se pudieran desarrollar de una forma sana en el contexto socioafectivo, porque entonces ya no les daban toda la ración y afecto que requerían pues los niños, a pesar de que estuvieran más grandes, pues, o los niños pequeños, porque consideraban que en realidad esto lo que hacía era hacerles un daño, ¿no? Pero en realidad no. Y el problema con esto es que al afectar a los niños de esta manera, pues en su desarrollo emocional, lo que hacían era crear niños que no eran sanos afectivamente ni en la comunicación con los demás, crecían con inseguridades, no podían disfrutar de una forma correcta el afecto que les ofrecían los demás. Entonces se crean individuos también violentos, ¿no? Que no
pueden establecer relaciones afectivas. Entonces empieza a haber un problema porque los niños ya empiezan a estar mal psicológicamente y no se pueden relacionar bien con los demás. Bueno, entonces aquí ya están los gestos primarios. Los son el llanto, la risa y cuando el niño nace para expresar sus necesidades. Luego, semanas después, aparecen las lágrimas en su llanto, porque pues cuando el niño nace no tiene lágrimas, sino que aparecen unas semanas después. Luego, a los pocos meses, la sonrisa, que esa representa el placer, que representa también un agradecimiento y también estimula a la madre para que ésta se sienta bien con todo el trabajo que ella realiza por su hijo. Y somos la única especie que puede sonreír. Y pues que la sonrisa no solamente significa felicidad, sino que puede significar ironía, puede significar sarcasmo, puede significar un montón de cosas, tiene diversos significados. Bueno, aquí tenemos las imágenes de pues el llanto primero del niño, que es en lágrimas. Aquí tenemos las carcajadas, que pues él cuando nace se ríe, pero a carcajadas, o sea, no tiene la sonrisa como tal. Luego aparecen paulatinamente las lágrimas y pues luego estaría la sonrisa, que aquí vemos el niño sonriendo. Bueno, esta parte que es muy importante, dice Morris, dice, los sonidos fuertes y broncos son señales de alarma para nuestra especie, como para otras muchas. Los chillidos, los gritos, los gruñidos y los rugidos son, entre los mamíferos, mensajes de dolor, de peligro, de miedo, de agresión. Bueno, aquí se pone esta cita, pues la importancia de que, ya que nosotros sabemos que estos sonidos fuertes, estos sonidos bruscos, estas representaciones agresivas, lo que hacen es pues representar un momento fuerte, lo que hacen es representar una emoción pesada. Nosotros no tenemos por qué enseñarles a los niños a hacer de esta manera, pues porque ellos todo el tiempo nos están invitando, entonces no podemos no ser receptivos en cuanto a su llanto, no ser comprensivos, sino no atenderlos de la mejor forma y corresponderles a ellos de forma afectiva, porque entonces lo que harán ellos es que ellos van a copiar todo ese comportamiento y van a volverse personas que no van a poder desarrollar relaciones afectivas con éxito, sino que lo que van a hacer frente a estas es responder como les respondieron sus padres. Entonces, los niños deben tener padres y madres que desde su lenguaje materno les transmitan tranquilidad, comprensión y seguridad. De no ser así, tener un modelo de figuras agresivas, los niños fracasarán en su adultez en el desarrollo de relaciones interpersonales porque serán agresivos como lo fueron ellos. Entonces lo que los padres a veces no tienen en cuenta y los maestros es que nosotros todo el tiempo estamos copiando las actitudes que vemos en los demás, porque somos como una esponja que todo el tiempo está absorbiendo los comportamientos que vemos en el otro. De la misma forma que nosotros adquirimos el lenguaje, adquirimos el lenguaje corporal, pues el lenguaje articulado hablado en palabras, ¿no? Fonético. Es igual. Bueno, entonces aquí volvemos a hablar otra vez del niño pequeño. A medida que el niño va creciendo y se va independizando de su madre, empieza a desarrollar el balbuceo y la mirada y la sonrisa. Empieza a tener un papel fundamental en su desarrollo. Esta representa el abrazo de sus padres, entonces el niño empieza a buscar constantemente la mirada de los suyos. Mientras el niño va creciendo, el niño va cambiando, van cambiando sus necesidades afectivas. Cuando el niño ya empieza a balbucear, cuando el niño ya empieza a caminar, él ya no necesita constantemente que su madre lo abrace, no necesita sentir su piel, su olor, sus caricias, sino que lo que él necesita es escuchar a su madre y mirarle, y a través de la sonrisa también transmitirle esa seguridad que él necesita mientras hace estas actividades. Entonces ella quiere empezar a sentirse no como un bebé, sino como un niño, y quieren empezar a experimentar. Van cambiando
y se van independizando de su madre necesitan un tipo de afecto distinto. No es que necesiten menos afecto, sino que sus necesidades cambian. Entonces, que era muy importante pues la mirada, tener la mirada de su madre siempre en contacto con él, entonces se hace contacto físico, ve este contacto mediante la mirada y entonces así le transmiten la seguridad que necesita y también pues de la sonrisa. Bueno, pasará esta parte, que entonces ya en este proceso el niño se sentirá asfixiado con los afectos que requería el recién nacido. Ahora las palabras para él significarán todo. Una palabra desde otra habitación de la madre, de la que él está, pues donde está la madre, calmará la ansiedad del niño y llenarán vacíos que llenaban los abrazos y caricias al inicio. El niño ya no se va a sentir bien con el afecto que le daba su madre cuando estaba pequeño, ya va a requerir de otras cosas. Por tanto, entonces las palabras van a ocupar otro espacio importante y las palabras y las miradas. El niño va a estar siempre estudiando mucho las palabras de sus padres, las miradas, y estas le van a transmitir a él todo el afecto que necesita para calmar la ansiedad que se presenta. Bueno, entonces ya hablar de otra etapa, pues ya cuando ya nos consolidamos como adultos. En esta etapa el lenguaje corporal empieza a ser distinto y el niño ya mira su núcleo familiar como un lugar en el cual va a encontrar amor y no protección. Los besos empiezan a ser más cortos y reducen a un saludo. En este proceso los padres deben tener más cuidado porque se aseguran que el niño se desarrolle su independencia de manera adecuada. Bueno, ya aquí no tenemos a un niño, sino que tenemos un adolescente, el cual ya tiene ciertos patrones de comportamiento y ya se ha formado gracias a toda una memoria que tiene, toda una memoria de comportamiento corporal, unas palabras que les transmitieron sus padres. De esta forma ya se distancia mucho más de su madre, pero a pesar de eso necesita mucha atención de ella. Ya los brazos de su madre no van a representar lo mismo que representaban al inicio, su primera infancia, sino que van a representar un consuelo, momentos de tristeza, momentos de desilusión amorosa, momentos en que haya fallado en algo. Bueno, en realidad nosotros no podemos precisar el por qué el ser humano tiene la necesidad afectiva, pero esto se desarrolla en las relaciones humanas